corriente alterna, o la corriente, digamos, que nosotros comúnmente le llamamos, la más básica, la que conocemos, es la corriente continua. ¿Y qué sería la corriente continua? Son cargas eléctricas que se mueven dentro de un conductor metálico, que pueden ser electrones o pueden ser cargas libres dentro de un electrolito, como puede ser la batería del auto. En ese caso, las cargas libres son iones positivos o negativos. En el caso de los electrones, ya saben ustedes, su carga es negativa. Ahora, para que la corriente de electrones o de cargas eléctricas circule en forma permanente dentro del conductor, nosotros debemos mantener un campo o un gradiente de potencial dentro de él. Esto, para que a ustedes les quede más claro, si ustedes se imaginan un recipiente, ¿verdad? Un balde, supongamos un balde, puesto a una cierta altura, ¿sí? Y lo conectamos con otro que está a una altura más baja, ¿sí? Nosotros conectamos a través de una manguera, supongamos, conectamos esto así. Bueno, esa manguera, si acá está con agua, ¿verdad? Esa manguera va a servir de enlace para que el agua circule y vaya al balde inferior. Bueno, para que se produzca ese fenómeno, es necesario que exista esta diferencia de potencial que está dada por la altura h y que nosotros le llamamos energía de potencial. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia de potencial, que es la altura, para que el agua circule del más alto al más bajo, del que está a mayor potencial al que está a un menor potencial. ¿Estamos de claro? Entonces, en la corriente eléctrica sucedería algo similar. La manguera sería el conductor, y lo que yo debo mantener siempre es esta diferencia de potencial dentro del conductor. ¿Para qué? Para que circule el agua o para que circulen los electrones en el caso de la corriente eléctrica. A eso le llamamos campo. Ese campo va a estar siempre en el mismo sentido, es decir, el agua circula siempre del mayor al menor potencial. Esas cargas le llamamos corriente continua cuando circula siempre en el mismo sentido. Si yo pudiera hacer que se invirtiera el campo en una forma periódica, bueno, podría ser que el flujo de carga se invierta. En ese caso, la corriente se llamaría alterna. Ese sería el concepto. Ahora bien, ¿cómo son para nosotros las corrientes continuas? Bueno, esa circulación de electrones, que siempre va en el mismo sentido y es por lo tanto unidireccional, puede tener la intensidad variable. La intensidad variable. ¿Qué significa la intensidad? Y nosotros, si a este mismo ejemplo, supongamos que yo pudiera contar la cantidad de cargas que atraviesan una superficie transversal determinada, supongamos que este sea el conductor, este sea el conductor, bueno, en una determinada sección de este conductor, ¿sí? Supongamos que yo hiciera un corte allí, en esa determinada sección yo podría, por ejemplo, tomando dos secciones
separadas una distancia delta X, ¿sí? Podría contar la cantidad de cargas que atraviesan estas secciones en la unidad de tiempo. Entonces, cuando esa cantidad de cargas aumenta en la unidad de tiempo, digo que es más intensa la corriente. ¿Está entendido? Mientras más cargas atraviesen esa distancia en el delta X en el tiempo, digo que la corriente es cada vez más intensa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. A eso le llamamos nosotros intensidad. Intensidad de la corriente, en este caso. Entonces, como las cargas circulan en el mismo sentido, pero pueden variar su intensidad, si yo las graficara en función del tiempo, podría tener una gráfica como esta. En este caso, la intensidad es constante, no cambia. Y es unidireccional. ¿Por qué? Y porque siempre se mantiene por arriba del eje de las abscisas. En este otro caso, la intensidad varía y es periódica. ¿Por qué? Y porque cada cierto intervalo de tiempo, esa intensidad vuelve a repetirse. En ese caso, también es corriente continua porque siempre se mantiene por encima del eje de las abscisas. En este otro caso también es periódica, pero con otra forma, en otra forma de onda. Esta forma de onda, ya en algún momento la vamos a ver, corresponde a una rectificación de corriente de onda completa. Se llama así, rectificación de corriente de onda completa. Es la rectificación de la corriente alterna, ¿no? De una corriente alterna de onda completa. Así se llama. Típica. Y esta otra es el caso de una onda que se llama onda escalón. Escalón. Porque tiene un valor y después se amortigua y cae. El periodo, que es el tiempo en que se repite, digamos, la intensidad, eso significa periodo, es la inversa de la frecuencia, que se mide en hercios. El periodo se mide en segundos. La frecuencia se mide en su inversa, que es 1 sobre segundos, y que tiene un nombre que es hertz, hercios. Esa frecuencia, ustedes deben haberla escuchado hablar, también está en la corriente alterna. También está en la corriente alterna. Bien. Entonces, sí. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Bien. En la corriente alterna, la circulación de electrones por el circuito cambia periódicamente de sentido. Entonces cumple dos condiciones. El periodo puede dividirse en dos partes iguales que se llaman semiperiodos. Por ejemplo, acá en esta onda, ¿ven? La forma de la onda se repite en el periodo. Acá vuelve a repetirse. La mitad se llama semiperiodo. Y vemos que tiene un semiperiodo positivo y un semiperiodo negativo. Ahora la onda pasa el eje de las abscisas. ¿Ven? Eso les habla ya de que es alterna, porque pasó el eje de las abscisas. En este caso, esta onda que están viendo ustedes es una onda periódica, periódica, no sinusoidal. Ya van a ver por qué. No sinusoidal. Y acá tienen otra, que es una onda cuadrada. Se llama así, onda cuadrada.
en este caso de corriente alterna, ¿sí? Pero que tiene aplicación en la electrónica digital. Y en la electrónica digital tiene mucha aplicación, pero nada más se toma un semiperiodo. No todo, se toma uno. Después tienen la otra onda que está al lado, que es una onda triangular. Una onda triangular, que se usa en electrotecnia, pero se usa la primera parte nada más. Esta, la subida, ¿sí? La subida de la onda, y se usa para los arranques suaves, los dispositivos de arranque suave. Se toma esta parte nada más, fíjense, de toda la onda, nada más la primera. Y después tienen esta onda que están viendo acá, que esta onda es una onda amortiguada, que puede representar el estado de cortocircuito de un sistema. Este es el amortiguamiento. O también, si alguna vez les toca, puede representar la vibración, un ensayo de vibraciones mecánico que se suelen hacer en piezas para detectar fallas. Un ensayo de vibraciones. También generan ondas de este tipo. Y por último, la última onda, entonces esta es una onda amortiguada, que puede representar la onda de un cortocircuito. O, como les decía yo, un ensayo, le voy a poner así, END, un ensayo no destructivo por vibraciones, ¿sí? Para detectar fallas. Y acá, la última, esta sí es una onda sinusoidal pura. Esta es la que nosotros vamos a estudiar, esencialmente para la corriente alterna. La onda seno. Ya van a ver por qué. Bien. Profe, Diga. en la penúltima también se cumple la segunda condición. De que tenga dos semiperiodos iguales, no, esa no la cumple. Esa onda... Ni esa ni la de abajo. Ni la de abajo, ¿cuál sería? Esta sí. No, hablo de las dos condiciones, la primera y la segunda. Ah, claro. Pero esto ya, mira, te la voy a tratar de dibujar. Esa onda es, cuando representa el cortocircuito, es en la primera parte del fenómeno, ¿sí? En la primera parte del fenómeno. O sea, empieza con una onda que se llama de choque y después se va amortiguando. Y, bueno, no me salió muy bonita. Se va amortiguando y me queda una onda permanente. ¿Sí? Tiene esta característica, mira. Al principio es muy intensa, así como la vas viendo vos, se va amortiguando y después me queda el régimen permanente. O sea que tiene dos partes en realidad la onda. Nosotros hemos visto ahí la primera, la amortiguada. Pero en los cortocircuitos, que es el ejemplo que yo les estaba diciendo, primero la onda aumenta la intensidad y después se va amortiguando y queda el régimen permanente. ¿Sí? Así serían ese tipo de fenómenos. Perfecto, gracias. ¿Está más o menos? Muy bien. ¿Por qué se trabaja con la onda seno? ¿Por qué yo les anticipé que era la onda que íbamos a trabajar? Y acá hay una serie de justificaciones. La primera es que la función seno está perfectamente definida gráfica y matemáticamente. ¿Qué significa eso? Y ustedes van a ver, ya más adelante, por ejemplo, nosotros vamos a usar una onda
que represente, por ejemplo, una corriente, vamos a escribirlo como corriente, entonces, como esta. Entonces, si yo tuviera que derivar esta expresión, que es normal que lo tengamos que hacer, bueno, la derivada del seno es el coseno. Fácil, ¿está? Y si yo tuviera que graficar esta onda, bueno, también es fácil, porque nosotros sabemos graficar la onda seno, ¿verdad? Lo hemos aprendido en álgebra. Entonces, no es ningún problema para nosotros dibujar la onda seno que represente esa corriente. En cambio, si yo tuviera una onda que represente la corriente alterna, supongamos, y que fuera con una forma como esta que voy a dibujar, bueno, como esta que voy a dibujar acá, supónganse así. ¿Ven? Es, qué sé yo, qué función puede representar esta, ¿me entienden? No sé, no tengo idea. ¿Se dan cuenta? Es una función desconocida. En cambio, esta es una función conocida, yo puedo derivar, dibujarla, puedo hacer, matemáticamente tengo todo resuelto. Esta no. ¿Se entiende, chicos? Esa es una razón. Segundo, las ondas periódicas no sinusoidales como esta que tienen acá, para poder resolverlas, se tiene que recurrir a una serie que se llaman series de Fourier, donde la onda se descompone en una suma, por eso dice serie, de ondas senos y cosenos de frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Para que vean un poco la complejidad de esto, acá en este ejemplo se han dibujado tres. La fundamental, que es esta, también tiene una componente de continua, para que sepan, pero se ha dibujado la onda fundamental, que es la seno, y después ondas seno, que esta, miren, tiene un periodo y medio. Y la más chiquita, a ver si la pudiera pintar, se las pinto para que se den cuenta. Una tiene un periodo y medio. Y la otra, la más chiquita, tiene un periodo hasta acá, otro hasta acá, 2 periodos y medio. ¿Ven? Lo que yo digo, con una frecuencia que es múltiplo de la fundamental. Una es 1,5, la otra es 2,5 y así sucesivamente. Puedo tener muchas más. Tal que la suma de todas me da la onda o problema, digamos, que sería esta. Eso es lo que inventó Don Fourier, para poder resolver un problema como este. ¿Sí? Para poder resolver, porque yo no conozco la función que describe esta onda. Entonces Fourier dijo, bueno, si hacemos una sumatoria de ondas senos y cosenos con frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental, la suma nos acercaríamos a esta onda. Mientras más términos tiene esa serie, más nos acercamos a la onda original. Esas ondas, que son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental, alguno de ustedes lo debe haber escuchado hablar por ahí, algún amigo, algún otro, un hermano que estudia ingeniería electromecánica o electricista, le llaman armónicos. Los armónicos hoy son un grave problema para las redes y definen lo que se llama la calidad de la energía. Otro concepto fuerte, calidad de la energía, que hacen mucho daño principalmente a los equipos electrónicos, que por eso hay que protegerlos. Entonces, cuando la onda no es senoidal, pero es periódica, trae armónicos, para que lo vayan sabiendo. Y esos armónicos no son buenos, hay que filtrarlos, hay que derivarlos a tierra porque rompen equipos, principalmente electrónicos. Ahí en la DETI hay varios equipos que usan los laboratorios que son
carísimos, de $100.000, demás. Y todos tienen que usar filtros para que le firmen la garantía. Porque si un armónico rompe, digamos, el equipo, y la garantía, digamos, no reconoce si había filtros o no, si no había filtros, digamos, no me entra en la garantía. Un equipo, estoy hablando de bastante, de mucho precio, digamos, caro. Bueno, este es una parte de los problemas. Ya enseguida les voy a ir nombrando otras situaciones derivadas de esta situación, de tener ondas que son no sinusoidales, pero periódicas. Repito, no sinusoidales, pero periódicas. No sinusoidales, pero periódicas. Otra razón más para que nuestras ondas sean senoidales puras. Las ondas senoidales puras se generan fácilmente y se pueden generar en magnitudes elevadas, como pasa en los alternadores trifásicos. El alternador es una máquina como esta que están viendo acá. Nosotros la vamos a estudiar. Tiene una parte fija, que es donde están las patas, que se llama estator. Y la parte central, que gira, se llama rotor. Rotor. Eso que gira, el giro de esta pieza, se logra a través del acoplamiento con un motor primario que se llama turbina, que puede ser hidráulica, de vapor, de gas, o el eje de un motor de combustión interna. O podría ser eventualmente el eje de las aspas de un generador eólico. ¿Sí? Yo tengo que lograr que esto gire, una energía mecánica de rotación. Las corrientes alternas tienen otra ventaja y es que son de fácil transformación. Eso también es otra máquina que nosotros vamos a estudiar que se llama transformador. Transformador se llama la máquina. Ustedes lo pueden ver en el barrio de donde ustedes viven, cerca de una plaza, de una escuela, generalmente ahí lo ponen los transformadores. Esos dispositivos funcionan bajo la ley de Lenz-Faraday y son los encargados de elevar o bajar la tensión. ¿Sí? Elevar o bajar la tensión. Y en algunos casos mantenerla constante, como son los autotransformadores. Pero la ventaja de contar con estos dispositivos es que permite transmitir o transportar la energía a bajo costo. ¿Tá? Esa es la gran ventaja que tienen los transformadores. Y que solo funcionan con corriente alterna. Solo funcionan con corriente alterna. Entonces, esa sería una ventaja, ¿no? Solo funcionan con corriente alterna y de esa forma se te puede transportar la energía de manera económica. Esto responde un poco a la pregunta que algunos se habrá hecho alguna vez: ¿por qué no se hace en corriente continua? Bueno, acá tienen una razón muy fuerte. En corriente alterna es más barato. Por eso es que son de fácil transporte y utilización. Esas serían las razones, ¿no? Las principales razones de por qué se trabaja con la onda seno. Muy bien, vamos a ver ahora cómo es que se genera la corriente alterna senoidal. Entonces, para mostrar esto, acá vamos a tener una máquina simple o ideal que tiene una parte fija, que yo la voy a colorear con verde, a ver, con un verde, con un trazo más grueso. Es la parte fija esta que yo estoy haciendo en verde, que tiene esta forma. ¿Sí? Tiene toda esta forma la máquina. Esa es la parte fija, que se llama estator. Esa es la parte fija. Es ideal, ¿cierto? No, las reales tienen algunas otras diferencias. Ese sería el estator. Donde está arrollada la bobina AB,
Y esa bobina B se ha dividido en dos secciones. ¿Ven? La sección B, que está arrollada de un lado, del lado derecho, y de allí pasa a la sección A, que está arrollada del lado izquierdo. De allí a dónde va, va afuera del circuito, donde en nuestro caso se ha conectado una resistencia que cierra el circuito. Una resistencia que cierra el circuito, y de allí pasa nuevamente a el lado B de la bobina. ¿Está? En la parte interna está un imán, ¿sí? Un imán que tiene un polo norte y un polo sur. Ese imán que tiene un polo norte y un polo sur tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que puede girar. Puede girar, y en este caso gira en sentido horario. Para que gire hay que moverlo, hay que entregarle una energía de rotación. Bueno, esa energía de rotación es la que yo les decía, se la pasa el motor primario. Turbina hidráulica, de vapor, de gas, motor de combustión interna, generador eólico, algo que lo haga girar. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la descripción de la máquina. Entonces, la característica es que esas bobinas A y B están en serie, son de igual sentido, están bobinados en el mismo sentido, y juntas completan N vueltas, N espiras, se llama así. Un detalle muy importante es que el alambre con el que se hacen las bobinas es un alambre especial que se llama alambre de cobre esmaltado. El esmalte es un aislante. Es un aislante. ¿Qué hace el aislante? Y no permite que haya continuidad eléctrica cuando las espiras se toquen, porque acá no se ven que se tocan. En la realidad se tocan y pueden ir montadas. Entonces el esmalte, que es un aislante, evita de que haya continuidad eléctrica entre ellas. Y de esa manera yo pueda decir que una bobina tiene N espiras. Si no fuera así, sería una sola. La otra situación es que la velocidad angular con la que gira ese imán es constante. Omega igual constante. Y la otra situación que se desprende del giro es que la polaridad va cambiando. ¿Qué significa que va cambiando? Y que en esta foto está el norte a la derecha, pero en la foto siguiente el norte puede estar abajo, en la foto siguiente va a estar a la izquierda, en la foto siguiente va a estar arriba, y en la foto siguiente volverá a estar a la derecha. Eso significa que la polaridad no es fija. Entonces, si consideramos nada más que el polo norte, dependiendo de qué lado de la bobina arrastre o digamos, pase el flujo, es como va a ser la corriente que se va a inducir. En un momento la corriente se inducirá de izquierda a derecha, y cuando el norte esté sobre la fracción A, irá, por ejemplo, de izquierda a derecha. Eso significa que es una corriente alterna, está variando. Está variando. Entonces ahora, ¿cómo es que se induce esa FEM y luego esa corriente? En electricidad, y esto se los voy a decir muchas veces, debe tenerse muy en cuenta lo que se llama causa y efecto. Causa y efecto. En electricidad, la causa, la que llamamos causa, siempre es la tensión eléctrica. La tensión eléctrica sería la causa. Y el efecto sería la corriente.
la corriente. ¿Sí? La corriente eléctrica. Yo siempre le digo a los alumnos que por esta razón está mal dicho, cuando nosotros nos quedamos sin energía, decimos se cortó la corriente. No, no sabemos. Lo que sí sabemos es que no hay tensión. Al no haber tensión no puede haber corriente. ¿Por qué? Y porque yo puedo tener el circuito abierto y no tengo corriente, pero puedo tener tensión. El circuito se abrió, desaparece la corriente, pero puede haber tensión. Entonces yo voy, toco, y la corriente va a pasar por mí. Yo voy a cerrar el circuito. Entonces, la causa es la tensión, el efecto es la corriente. Lo que yo tengo que verificar es la ausencia o no de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Primera medida de seguridad eléctrica. ¿Me entendieron hasta ahí, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Todavía ahí están durmiendo. No, para mí que están durmiendo ustedes. ¿Están ahí? No, profe. No, profe, se entendió. Bueno. Mayra, ¿usted es Mayra? ¿Mayra es la que...? Sí. Bien, Mayra, gracias, Mayra. Usted es la única que me quiere. Bueno, entonces, fíjense, vamos a arrancar la función de alfa igual 0 grados. El flujo sale del polo norte. Entonces, la velocidad angular, acuérdense ustedes, la velocidad angular, que eso lo han estudiado en física, ¿cómo se definía? Y la velocidad angular, omega, es ángulo barrido en el tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando el ángulo barrido es una vuelta completa, es 2pi. 2pi radianes. ¿Mm? Y ese tiempo es un periodo. Cuando da una vuelta completa, el tiempo es un periodo. Y el ángulo es un ángulo de 360 grados, que son 2pi. Entonces, si dijimos que la inversa del periodo es la frecuencia, esto me queda igual a 2pi por la frecuencia. Omega igual a 2pi por f. Primera fórmula importante que vamos a usar muchas veces. ¿Sí? La velocidad angular para nosotros es 2pi por la frecuencia. O 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso de la figura, ¿ven? Acá tendría la expresión, ¿ven? Si yo lo multiplico por el tiempo, es 2pi por f por t. Acá, el alfa, el ángulo barrido, omega por t, omega 2pi sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia, por el tiempo. La onda la vamos a representar con la función coseno, donde es flujo, la amplitud, por el coseno de omega t. Cuando alfa es igual a 0 grados, esto vale 0, coseno de 0 vale 1, y el flujo es igual al flujo máximo. Por eso ahí dice que este es el flujo máximo. Cuando alfa es 90 grados, el coseno de 90 vale 0. Y entonces el flujo vale 0. ¿Ven? Vale 0 porque no barre la espira, que está de este lado a la derecha o de este lado a la izquierda. Cuando alfa es 270 grados, ahora el coseno de 180, perdón, porque no 180, el coseno de 180 es menos 1. Entonces el flujo es negativo. ¿Ven? Y nos damos cuenta porque el polo norte está ahora a la izquierda. ¿Sí? Si seguimos el barrido, cuando alfa sea de 270 grados, el coseno de 270 vuelve a valer 0. El flujo no barre, el flujo magnético no barre los conductores de la espira. ¿Mm? Entonces, fíjense, ya aparece
digamos, la primera situación. ¿Qué es la primera situación? Yo tengo un flujo que está variando en el tiempo. Ahora yo tengo un flujo que acabamos de ver, varía en el tiempo. Entonces, por la ley de Lenz-Faraday, que ustedes han estudiado en Física 2, ¿sí? Esto dice la ley, cuando el flujo magnético varía en el tiempo, en el conductor se induce una FEM. Una FEM. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora. ¿Por qué? Y porque el flujo vimos que varía en el tiempo. Entonces, en la bobina se va a inducir una FEM. Ah, qué fácil. Sí, eso es lo que está pasando. ¿Y cuánto valía el flujo? Bueno, yo dije que el flujo lo iba a hacer igual, voy a tener que dibujarlo porque no tengo, que el flujo, yo dije que lo íbamos a hacer igual a una función phi de t. Phi de t. Ya vamos a justificar esto, ¿no? Por ahora acéptenme que es así, que era el producto del coseno de omega t, del flujo máximo, lo vamos a dibujar allí, que es la amplitud de las ondas, se llama amplitud este valor, y es el flujo máximo. Vamos a escribirlo abajo. Entonces, fíjense qué fácil ahora. ¿Por qué? Porque derivar esta función es sencillo, relativamente sencillo para nosotros. ¿Por qué? Y porque tengo una función del tiempo, entonces la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De t, ¿a qué será igual? Y va a ser igual a el flujo máximo, ¿sí? El flujo máximo, que es una constante, entonces no se deriva, es el flujo máximo, ¿sí? Aquí abajo, el flujo máximo, por la derivada del coseno omega t, que es omega por el menos seno de omega t. ¿Sí? Esa es la derivada. Entonces, si eso lo reemplazo en la expresión de Lenz-Faraday, que tengo ahí arriba, el menos con el menos me da más. Más que omega por el flujo máximo por n. Lo vamos a poner adelante el n. El n por omega por el flujo máximo. Por el flujo máximo. Ajá. ¿Y qué más? Y la función, que es el seno de omega t. Y esa es la FEM. Ahí me quedó la FEM. Fíjense ustedes. La FEM que se induce en la bobina de la máquina ideal que nosotros estamos analizando. Bueno, ahora ese valor omega por n por flujo máximo se va a llamar E máximo. Y como omega es 2pi por f, me va a quedar 2pi por f por n por el flujo. Ese es el valor máximo. Y la función de la FEM es E máximo por el seno de 2pi f t, que es el seno de omega t. Bien, fíjense. Tenemos tensión, ahora tenemos tensión, ¿sí? Que yo dije que la tensión era ¿qué cosa? La causa. Ahora tengo la causa, que es la tensión eléctrica. He podido generar una tensión eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, teniendo tensión generada, ahora lo que me quedaría sería, lo que me quedaría es ver si puedo tener corriente. Bueno, tensión tengo. Para que haya corriente, tiene que haber un conductor. Y el conductor tiene que estar cerrado. Yo lo cerré a través de una resistencia. Ah, bueno, y eso me habilita
a algo que ustedes conocen, que se llama ley de Ohm. La corriente es la tensión dividido la resistencia. Entonces, si yo divido el valor máximo de la tensión dividido R, multiplicado por el seno de omega t, me va a dar la corriente. Nuevamente, este valor E máximo sobre R, ahora es I máximo, la corriente máxima. ¿Sí? O sea que la corriente me quedó I máxima por el seno de omega t. La tensión, E máxima por el seno de omega t. Y el flujo, Phi máximo por el coseno de omega t. Que esto lo teníamos en la filmina anterior. ¿Estamos en claro hasta acá? ¿Me siguen? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Entonces lo que queda ahora, van a ver ustedes, es la gráfica. Profe, Nosotros dijimos... ¿Sí? profe, Diga. Diga. ¿la corriente no es igual a la resistencia sobre la fe? Ahí no te alcancé a escuchar porque está muy cerca el micrófono. A ver, volveme a La preguntar. corriente, sí, Sí, la la corriente... corriente no es igual a la resistencia sobre la fe. No, la corriente es igual, la corriente es igual a V sobre R, o tensión sobre resistencia. La resistencia es igual a V sobre I, tensión sobre corriente. ¿Sí? Y la tensión es igual a I por R. Ah, está bien. ¿Querés? Si a vos te cuesta esto, por ahí a algunos les cuesta, ¿cierto? Los chicos en las escuelas lo ven así, mira, les enseñan esto. Le ponen, es muy infantil, pero a veces al que no le gusta mucho la electricidad y no la ve muy seguido, esto a lo mejor le ayuda a acordarse de algo que después le puede servir. Entonces ponen, acá creo que ponen la tensión. Y acá ponen la corriente y acá la resistencia. Entonces, si vos querés averiguar la tensión, tapás acá, tapás eso y te queda I por R. Vos querés averiguar la corriente, la resistencia, tapás ahí y te queda V sobre I. Vos querés averiguar la corriente, tapás acá y es V sobre R. Si te sirve, no sé. Sí, no, gracias, profe. Es como, yo entiendo que a veces hay muchos que la Sí, electricidad... me confundí, me trajeron. Ah, y a Me veces uno se confundí. olvida, ¿viste? Sí, Se olvida. Y bueno, con ese triangulito a veces te puede ayudar. Bueno, gracias, profe. no, está bien. Entonces fíjense, acá hemos graficado los 3 parámetros que acabamos de estudiar. Hemos graficado el flujo, que era cosenoidal, variaba con la función coseno, fíjense, bueno, si lo pinto va a quedar feo. Este, que está en azul. Y la tensión es la que está en verde, varía en forma senoidal. Y la corriente es la que está en rojo y que también varía en forma senoidal. Y acá aparecen varias cuestiones que ustedes tienen que ir incorporando. Primero, estos se representan con vectores, lo vamos a ver más adelante, pero está en función del tiempo acá. Entonces fíjense cómo se lee. Si yo tomo el 0, ese es el 0 de la tensión, del flujo. Si yo tomo el 0 de la corriente o el 0 de la tensión, fíjense, el eje de los tiempos corren a la derecha, ¿sí? Corren a la derecha. O sea que cuando este pasó por 0, ¿sí? Después va a pasar por 0 la corriente y la tensión. O lo pueden leer acá, miren. Así lo van a leer mejor.
El flujo está pasando por cero y después que pasa el tiempo, pasa por cero la corriente y la tensión. ¿Se entendió? ¿Se entendió la forma de leerlo? El flujo se hizo cero antes que lo hiciera la tensión y la corriente. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el flujo apareció primero. O sea que la causa de la tensión es la variación del flujo. La variación del flujo en el tiempo. Esa es la causa de la tensión. Lo dice la ley de Lenz-Farad. ¿Cuál es el efecto? Fue la FEM. La FEM o la tensión, ¿cierto? Ese fue el efecto. Después, la causa es la tensión o la FEM. ¿Fue la causa de quién? Del efecto, que es la corriente. ¿Ven? Causa y efecto. Por eso apareció primero el flujo y luego apareció la tensión. La corriente, que es lo que apareció después, acá tiene una particularidad, que es lo que ahora van a aprender a leer también. Fíjense, si analizamos ahora solamente la corriente y la tensión, ustedes van a ver que los ceros de la corriente y la tensión, que son estos que estoy pintando acá, los ceros de la corriente y la tensión coinciden. Y también coinciden los máximos. ¿Ven? Los ceros de la corriente y la tensión y los máximos coinciden. Se producen en el mismo momento. ¿Sí? Eso significa que la tensión y la corriente, nosotros los electricistas decimos, están en fase. Están en fase. Ya vamos a ver que la responsable de que ese efecto se produzca, que la corriente y la tensión estén en fase, es la resistencia. La resistencia es la responsable de que se dé ese fenómeno de que la corriente y la tensión estén en fase. ¿Está entendido hasta acá, chicos? ¿Hasta acá vamos entendiendo? Sí, profe. Profe, ahí tengo una duda. Dime. La amplitud de la FEM no es la misma que la amplitud de la corriente debido a la resistencia misma, ¿cierto? Miren, esa pregunta es interesante, pero cuando usted lea estos diagramas, debe tener en cuenta un detalle muy importante. Estos diagramas se hacen a escala. Entonces usted está trabajando en escala de flujo, que supongamos va a ser Weber por centímetro, o por milímetro, como quiera usted. Esa es la escala. ¿Estamos de acuerdo? Y después va a dibujar la tensión en una escala de tensión, que va a estar en voltios por centímetro o por milímetro. Y después va a trabajar con escala de corriente, que va a estar en escala de corriente, que es amperios por centímetro. Ajá. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí, dependiendo de la escala, usted puede ver más grande la tensión o más grande la corriente. O las puede ver iguales. O las puede ver como está ahora. La tensión más grande que la corriente. Y el flujo más grande también. Ah, entonces usted dice, entonces quiere decir que el flujo es más grande que la tensión es más grande que la corriente. No, no puede decir eso. Porque son parámetros distintos. No los puede comparar. Pueden estar en distintas escalas. ¿Se dan cuenta? En el gráfico puede que estén en distintas escalas. ¿Se da cuenta, joven? Ahora sí usted podría comparar una tensión con otra. Si usa la misma escala en un gráfico. O puede comparar una corriente con otra si usa la misma escala de corriente. ¿Se entiende? Eso está bueno que lo haya preguntado,
porque a veces se produce uno lee un gráfico, lo lee mal, porque los gráficos, para hacer cualquier gráfico, uno siempre tiene que usar una escala. Salvo que sea un dibujo libre, un dibujo a mano alzada, como ustedes han hecho muchas veces en dibujo. Los croquis. Bueno, ahí, pero ¿qué usan ustedes? Aún así, cuando hacen un dibujo a mano alzada, sin escala, ¿qué utilizan? ¿Qué utilizan? Las proporciones. ¿Sí? Profe, ¿y qué quiere decir que el flujo, cuando los otros dos son máximos, el flujo es cero, ¿verdad? ¿O no se puede interpretar así? Acá, claro, acá podemos interpretarlo que cuando el flujo está pasando por un máximo, la tensión está pasando por cero. Claro, y cuando los otros dos son máximos, el flujo es cero. Cuando la tensión, claro, pero no vas a tener la referencia del tiempo que corre hacia la derecha. Acordate de eso. Eso lo van a entender mejor, claro, lo van a entender mejor cuando veamos que esto, si ahora déjenme seguir avanzando, van a ver que esto se representa con la ayuda de fasores, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver ahora por qué es la onda seno, además de las justificaciones que nosotros hicimos antes, esas cinco justificaciones. Ahora vamos a ver por qué física y matemáticamente se usa la función seno. Bueno, físicamente, porque el fenómeno se asemeja, se encuentra una analogía con el movimiento vibratorio armónico. En el movimiento armónico vibratorio, nosotros tenemos un vector que se llama radiovector, que gira a la velocidad angular omega, ¿verdad? Y en cada posición, que está representada por un ángulo alfa, el ángulo barrido por el radiovector, si nosotros lo proyectamos sobre un eje de ordenadas y abscisas, ese ángulo barrido, y proyectamos el vector, el radiovector, vamos determinando puntos, ¿verdad? Que son estos, que es este punto, y que al unirlo con la velocidad angular constante, me definen la gráfica de la función seno. Eso es lo que pasa en el movimiento armónico simple. ¿Lo ven? Ese sería el concepto. Yo, para cada ángulo barrido, tengo la proyección. Y esa proyección me determina la función seno. Por lo tanto, matemáticamente, una función senoide, obtenida de esta forma, se escribe como la amplitud, que es la máxima separación de la onda respecto del eje de abscisas, o sea, esta distancia, que voy a acotar yo ahora, es la que se llama amplitud, esta distancia, el valor máximo, multiplicado por la función trigonométrica seno del ángulo alfa, que es igual a omega por t, donde omega es 2pi por f, y entonces multiplicando por t tenemos el ángulo alfa. ¿Está entendido entonces, jóvenes? Eso es lo que física y matemáticamente vamos a hacer. Luego, los ángulos eléctricos de la función seno son distintos de los ángulos geométricos descritos por la espira o rotor. Ya vamos a ver que el ángulo geométrico que tiene la espira dentro del rotor no tiene nada que ver con este ángulo alfa, que es un ángulo eléctrico. ¿Cuáles son los parámetros de la onda seno? Bueno, el primero ya lo vimos, es el periodo, que vimos que es la inversa de la frecuencia. ¿Sí? El tiempo que la onda tarda en hacer un ciclo completo. El tiempo que la onda tarda en hacer un ciclo completo.
ese sería el periodo. Luego vimos la velocidad angular, que es el ángulo barrido sobre tiempo igual a 2pi por la frecuencia. También se define la longitud de onda, lambda. ¿Cuál es la diferencia entre la longitud de onda y el tiempo, periodo? Bueno, el periodo es un tiempo, por lo tanto el eje de las abscisas se mide en segundos. En cambio, cuando medimos longitud de onda, el eje de las abscisas se mide en metros. Es una distancia. ¿Estamos claros? Y es la distancia que, digamos, cubre un ciclo completo de la onda. A eso se le llama longitud de onda. Por ejemplo, en ese caso la velocidad, espacio sobre tiempo. Y el espacio, cuando es una longitud de onda, el tiempo es un periodo. Como el periodo es la inversa de la frecuencia, me queda lambda por F. Para los que han estudiado un poco más de la física, habrán visto que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es igual a lambda, la deben haber visto así, lambda, que es la longitud de onda, multiplicada por nu, donde nu es la frecuencia. Eso en ondas electromagnéticas se escribe así. Nu, con la letra nu, la frecuencia, lambda, la longitud de onda. Nosotros en la electricidad, en vez de usar nu, usamos la frecuencia F porque es una frecuencia de rotación. Acá tiene que ver con la frecuencia de las ondas. ¿Sí? Es diferente, digamos. Y si ustedes han visto un poco más, esa velocidad B en las ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz. ¿Sí? Pues las ondas electromagnéticas se transmiten a la velocidad de la luz, que es el producto lambda por nu. En el espectro de ondas electromagnéticas podemos tener las ondas en función de la longitud de onda o en función de la frecuencia. Bien. Otro parámetro, dijimos, es la frecuencia. La frecuencia como inversa del periodo, o omega sobre 2pi. En el caso de las máquinas, en el caso de las máquinas, se usa otro concepto de frecuencia, que es el concepto que lo voy a describir acá, miren. Si la máquina fuera de un par de polos norte-sur, en una vuelta completa, nosotros hacemos un ciclo. ¿Sí? En una vuelta hacemos un ciclo. En n vueltas haríamos n ciclos. ¿Está bien? N ciclos de la corriente alterna. Ahora bien, si además de esto que estoy diciendo, nosotros le agregamos polos, otro par de polos, en una vuelta completa, yo lo voy a hacer en un dibujito, en una vuelta completa puedo tener dos ciclos, con un par de polos, con uno solo. En una vuelta tengo un ciclo. Lo voy a dibujar con esto. En una vuelta yo tengo un ciclo. Eso con un par de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. P igual a 1. Si en cambio yo tengo una máquina de 4 polos, o sea, P igual 2, 2 son los pares. Entonces son 2. Si tengo 4 polos, son 2 pares. Si yo represento ahora la onda, bueno, quedó en amarillo, estaba usando. Si yo represento la onda, en esa misma vuelta,
en esa misma vuelta que era hasta acá, ahora voy a tener 2 ciclos. Antes tenía 1, pero ahora tengo 2. Es decir, que voy a dibujar el eje, voy a dibujar la mitad acá. O sea que en la mitad de lo que hizo el primero, que tenía un solo par de polos, ahora tengo 2. Y entonces voy a tener una onda que va a ser, perdón, en medio voy a tener esto. Pero voy a tener otro ciclo. O sea que entraron 2 ciclos en una vuelta. ¿Se entendió? Y si tuviéramos una máquina de 3 pares de polos, o sea, 6 polos, y tendríamos acá 3 ciclos en una vuelta, en un mismo periodo. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. ¿Eh? O sea que la frecuencia depende también de la cantidad de polos que tenga la máquina. ¿Mm? Entonces, supongamos acá, tendría que agregar 1, 2, 3. Ahí no salió muy prolijo. En la misma vuelta, en el mismo giro, bueno, peor, recién me había salido mejor. En el mismo giro entrarían 2, 3. Bueno, ¿se entiende lo que quiero mostrar? Cada vez que pase por un norte-sur, voy a tener un ciclo. Cada vez que pase por un norte-sur, tengo un ciclo. O sea que la frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo, la frecuencia depende de la cantidad de vueltas, n. A más vueltas, más ciclos. Pero vimos que también dependía de la cantidad de polos. A más polos, más ciclos. Entonces la frecuencia depende de los pares de polos y del número de vueltas. Ah, pero hay algo más ahí en la fórmula. Usted puso algo más. Y a ver, vamos a hacerlo en otro color. ¿Qué es lo que está pasando? Y la frecuencia es proporcional a la cantidad de polos y al número de vueltas. Pero el número de vueltas, mecánicamente, se cuenta como revoluciones por minuto. Ah, y entonces, y bueno, si yo escribo esto, es P por N, que es revoluciones sobre minuto. Eso significa sobre minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? La frecuencia era 1 sobre segundo, entonces multiplico por 1 minuto, que equivalen a 60 segundos. Entonces, simplifico los minutos con los minutos y me queda que la frecuencia es igual a P por N sobre 60. ¿Sí? P por N sobre 60. ¿Para qué? Para que la frecuencia me quede en hercios. Porque el hercio, ¿sí? Por definición, un hertz equivale a 1 sobre segundos. ¿Se entendió, jóvenes? ¿De dónde salió la expresión? ¿Sí? Más ciclos, más frecuencia.
Entonces, ¿qué significa? Claro, lo que vos quieres preguntar es otra cosa. Lo que vos quieres decir es otra cosa. Fíjate vos. Si la máquina, vos tenés una frecuencia de 50 ciclos y una cantidad de polos, supongamos que tenés, vamos a hacer un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Hagamos uno. Si vos la frecuencia industrial de la Argentina es de 50 hercios. ¿Está bien? Si vos tenés una máquina de un par de polos, ¿a cuánto debe girar? Y N debe que girar a 60 por F sobre P. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces N sería igual a 60 por 50 dividido 1. ¿Y eso cuánto da? 3000 RPM. ¿Está? Tiene que girar a 3000 revoluciones por minuto esa máquina. Ah, bueno. Y para una frecuencia también de 50 ciclos, porque la frecuencia industrial es siempre la misma, de 50 hercios, pero con una máquina de 2 pares de polos, tiene que girar a 60 por 50 sobre 2, que es 1500 RPM. Bueno, y entonces si yo tengo una máquina de P igual 4 polos, puede ser 3, pero les pongo 4 para saltar una, y va a ser 60 por 50 sobre 4. O sea que va a girar a 750 RPM. ¿Estamos de acuerdo? O sea que a mayor cantidad de polos, más lenta es la máquina. ¿Me entendés? Que es el generador en definitiva. O sea que la máquina que mueve el generador gira más lenta. ¿Tá? Y eso puede ser una aplicación, en realidad es una aplicación. ¿Por qué? Porque hay turbinas que dependiendo del tipo de turbina no son tan rápidas. A mayor cantidad de polos yo puedo generar más energía, pero la máquina va a ser más lenta. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces otro concepto es el desfasaje, que en este caso se mide entre la tensión y la corriente. Y acá ustedes pueden ver cómo la FEM es la que está aquí. Esta que voy a marcar con rojo es la FEM. Y la corriente es la que voy a marcar en celeste. Entonces fíjense, la tensión, si esto está en función del tiempo, ¿qué pasó? Y la tensión pasó por 0 antes que la corriente. ¿Ven? Ese sería el desfasaje. Y en los fasores, que eso es lo que vamos a ver ahí, ustedes lo ven, porque el fasor tensión va adelantado respecto del fasor corriente. El fasor tensión va adelantado respecto del fasor corriente un ángulo phi. ¿Cómo se mide? Para que eso sea coherente y se pueda decidir de esa forma, los fasores se tienen que tomar siempre girando en el sentido angular a la velocidad angular omega, que es constante, pero en sentido antihorario, para decidir quién adelanta y quién atrasa. ¿Se entendió, chicos? En el caso de la resistencia, coincidían, estaban en fase. La situación es que no siempre pasa eso. A veces sí, a veces no. Otro parámetro importante es el valor instantáneo. Cuando yo represento la onda, por ejemplo la FEN en función del tiempo, los valores instantáneos son los que se producen instante a instante. ¿Ven? E1, E2, E3, E4. Esos valores varían instante a instante.
Esos valores que están variando instante a instante son los valores instantáneos. Bien. Y ahora vamos a ver algunos parámetros más que nos faltan, que es la amplitud, por ejemplo, que yo les dije que era la máxima separación de la onda respecto del eje de las abscisas. Ese se le llama valor máximo. ¿Qué pasa? Y esto siempre yo les doy una explicación que les es muy útil a ustedes. Si yo les dijera, si yo tuviera un tubo de petróleo, un caño sin costura, para la industria offshore. ¿Qué tal, ah? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Hola? ¿Por ahí? Y yo les dijera a ustedes, quiero que me determine el radio interior del tubo. ¿Me están escuchando? Radio interior, que me diga cuánto vale el radio interior del tubo. Que me mida el radio interior del tubo. A ver, ¿se puede? ¿Hola? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? No se puede encontrar el centro. Exactamente. Muy bien, joven. Muy bien. No se puede determinar el radio. ¿Y entonces cómo resolverían el problema? Con el diámetro. ¿Qué es lo que hacen? Medimos el diámetro. ¿Cómo? Medimos el diámetro. Exactamente. Medimos el diámetro y lo dividimos por 2, ¿cierto? Y ahí sabemos el radio. Por eso todos los tubos vienen por el diámetro. ¿Estamos? Bueno, en electricidad sucede algo similar con las ondas. Las ondas se visualizan en un dispositivo, que hoy hay dispositivos electrónicos, que se llaman osciloscopios. En el osciloscopio yo puedo visualizar ondas. Puedo visualizar ondas, estas son las perillas de ganancia. Y entonces yo puedo ver una onda en el osciloscopio tranquilamente. Ajá. Y cuando yo la veo, la onda, esto es un espacio libre, la pantalla. Entonces yo veo una onda, así. Bueno. Veo la onda. Por ejemplo, la onda de la corriente alterna. Y supongamos a mí me dicen, bueno, a ver, dígame cuál es la amplitud. ¿Qué pasa con la onda? La onda no está dividida en el cuadrante, esto se desplaza. La onda se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para determinar bien la amplitud, depende de mi ojo. Cuán preciso sea mi visión para saber cuánto vale la amplitud. Entonces, para resolver el problema, lo que se hace es determinar el valor pico a pico. ¿Ven? Como el diámetro en los tubing. Entonces yo determino el valor pico a pico y lo divido por 2. Y de esa forma conozco la amplitud. Por eso se define el valor pico a pico, que es 2 veces el valor máximo. El valor pico a pico es 2 veces el valor máximo. Bueno, para el viernes nos van a quedar los parámetros de valor medio y valor eficaz para la clase que viene. Ahora quedarían con el ingeniero Corbacho. ¿Cómo le va, ingeniero? Hola, Alejandro. Buenas tardes. Lo voy a hacer lo hago hospedador, te hago hospedador. Dale. Bueno, ahora ustedes van a quedar con el ingeniero Corbacho, que es el encargado que les va a dar todos los ejercicios de gabinete. ¿Sí? Todos no, pero gran parte. Así que
quedan en buenas manos. El ingeniero tiene muchísima experiencia en lo que es los prácticos, los ejercicios, así que con él van a terminar de entender todo lo que hemos visto en la teoría, ¿ah? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Lo que es Classroom yo ya les expliqué, algunos ya se han inscrito, José, ¿sabes? Ya están ahí, así que van a tener acceso a todo lo que vos le va, al material que vos le va a dar. Sí, ya tienen cargado, si ya entraron, bueno, ya saben que ya tienen ahí el práctico, que lo único que tienen que ir haciendo es transcribirlo a su carpeta. Yo ya les puse ahí un cartel, que los prácticos se los vamos a dar resueltos, así que ellos tienen que entenderlos y tienen que transcribirlos a su carpeta. Bien. Ya hay 21 alumnos, ya están metidos en el Classroom. Deben quedar ahí unos pocos que deben haber entrado más tarde y no se enteraron. Así que ahí el ingeniero yo ya pegué el código en el chat. En el chat tienen el código de Classroom. Profe. Bueno. Entonces yo me desconecto. Lo dejo al ingeniero. Ahí un chico quería preguntar algo, Diego Pereira. A ver, Diego, ¿qué querías preguntar? Quería consultar con el tema de los trabajos de gabinete. Para entregarlo, hay que hacer todos los ejercicios, o sea, ¿es necesario poner los que están resueltos o no los ponemos? No, lo que ya está resuelto no lo tienen que hacer. Eso ya está hecho. Ustedes tienen que imprimen la guía y después, detrás de la guía, van haciendo los ejercicios en forma manuscrita. Todos aquellos que no estén resueltos, que son los que les voy a ir explicando yo. Muy bien. Gracias, profe. ¿Está? Bueno, bárbaro. Bueno, nos vemos, José. Dale, Alejandro. Cualquier cosa me